Señores, señoras, ¿cómo están? Bienvenidos en este año 2025, que sea un año de bendiciones, éxitos, mente clara, objetivos claros y resultados mucho más claros, evidentemente. Desde Dominó Fiscal, conjuntamente con la FE y su presidente, Eric Anaya, les damos la más cordial bienvenida en este enero del 2025, deseándoles lo mejor como siempre. Su programa Dominó Fiscal, preparando siempre temas de interés. Todo el año vamos a procurar tener información que les permita tomar las mejores decisiones. Sean todos bienvenidos una vez más en esta nueva temporada de Dominó Fiscal. Mi nombre es Fernando Manzanilla, con el agrado de poderlos recibir y transmitir la información correspondiente. El día de hoy vamos a tener un tema por demás sumamente interesante, algo que está en boga, algo que está en auge, y nos compartirán, ya veremos quién nos acompaña el día de hoy, nos compartirán puntos medulares para poder atender lo que son los documentos y sobre todo las aclaraciones que nos llega a solicitar el Servicio de Administración Tributaria en una de sus tantas y tantas facultades de gestión y en algunos casos de comprobación. Sean todos bienvenidos, mi estimado Eric y amigo. ¿Cómo estás, señor presidente? Amigo Fernando, muchísimas gracias. Te saludo con mucho gusto a ti y a los otros dos grandes amigos que se encuentran en esta mesa de Dominó Fiscal. Saludo con todo gusto a todos nuestros seguidores, afiliados de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, con todo el gusto de saludarlos en este primer programa de Dominó Fiscal de este año 2025 y agradecerles, como lo hemos estado haciendo en todos estos eventos que hemos participado, todo su apoyo, toda su continuidad en todos nuestros eventos técnicos. En el 2024 pues ahí estuvimos trabajando, aprendiendo mucho, ¿por qué no? Y esperemos fortalecer todo ese aprendizaje con mucho más gusto y pasión para este 2025. Muchas gracias a todos por acompañarnos durante el 24 y seguros de que en el 2025 todavía nos van a acompañar en eventos todavía aún mejor. Por ahí les tenemos varias sorpresas con algunas nuevas comisiones y bueno, pues muy a gusto de estar aquí con ustedes compartiendo esta mesa de dominó. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, mi estimado amigo Mario Eli. Y bueno, ya nos vas a contar todo lo que tenemos preparado para este año, porque tenemos capacitaciones, cursos, el encuentro estudiantil, tenemos por ahí lo que viene siendo lo que es la capacitación del diplomado. Vaya, tenemos para dar y repartir 2025. Gracias por todo, mi estimado amigo, y gracias por hacer esto posible en 2024 y ahora en 2025. Te lo agradezco. Gracias, y esto no sería posible sin el apoyo de todos ustedes, del consejo directivo, de nuestros afiliados, de todos los que conformamos la familia FE. Así es, mi estimado amigo, y mi estimado amigo Armando. Excelente año, lo mejor. Amigos, muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Se les desea lo mejor, trabajo, salud, que tengamos salud abundante. De lo demás nos encargamos nosotros, conseguir lo necesario para estar de manera adecuada. Y bueno, pues empezamos un año más y con temas de interés, y con el tema de cartas de invitación, espero sea de su agrado y tengan también algunos tips buenos para poderlos aplicar en sus actividades diarias. Gracias. Así es, mi estimado amigo Armando, abogado, por cierto. Señores, pues en esta ocasión me reservé presentar al invitado porque tengo más de 44 años de conocerlo. 42. 42 o 44. Yo lo conocí antes de que naciera. Entonces, señores, el contador Ángel Francisco Manzanilla Vega, él es experto en manejando temas, mucho trato con las autoridades, mucho trato con el contribuyente. Ya en alguna ocasión participó en el Servicio de Administración Tributaria, precisamente en el área relacionada con atención al contribuyente. Entonces, un poco de experiencia, de 42 años de edad, mi buen hermano y amigo Ángel, bienvenido, mayor de los éxitos. Por fin aceptas la invitación. Pues ya que... No, pues mucho gusto. Es un gusto, realmente me siento muy satisfecho, muy contento de la invitación de Fer, de la oposición de Eric, nuestro presidente de la FED, y el acompañamiento de Armando. Me siento contento de estar en el programa y pues vamos a tocar un tema importante. Realmente tiene mucha importancia, sobre todo por la cuestión de la fiscalización que pretende darle continuidad a nuestro gobierno y saber qué hacer ante esas situaciones. Esa es la importancia de este gran tema. Entonces, pues les deseo un excelente año y vamos a iniciar con todo el chismecito que nos traes preparado, mi estimado hermano.
Pero fíjate, bueno, ya conoces el formato. Déjenme confesar que en familia siempre le pongo unas paulizas en el dominó. Que ya no le gusta jugar conmigo, pero en esta ocasión nos toca hacer parejas. Es que la regla del juego es bien fácil. Jugamos dominó, nos acompañamos con algunas bebidas y desarrollamos el tema, ¿vale? Entonces, mira, vamos a iniciar con esta situación de cartas invitación. En el contexto, para los que no están muy habituados, pero los que sí lo están, en el contexto de una carta habitación o invitación, es la que te va a mandar la autoridad, ¿no? Es la que te emite el Servicio de Administración Tributaria y de repente pues te hace precisamente te enseña por ahí unas observaciones. Algo complejo para los que no estamos habituados, pero sin lugar a dudas, si nos pones un poco en contexto de qué se tratan estas famosas cartas de invitación, te lo voy a agradecer. Sí, claro. Fíjate que, como bien lo comentas, hace ya algunos años tuve la oportunidad de formar parte del SAT, más o menos yo creo que por ahí de 2016. Ya existía y se iniciaban con estas metodologías de poder invitar al contribuyente a que dé cumplimiento al respecto. Normalmente lo que hacía la autoridad, nosotros estábamos al servicio del contribuyente, terminando jornadas subíamos al área de sistemas y empezábamos a monitorear a aquellos que no tenían presentadas ninguna obligación, no habían enviado ninguna obligación. Entonces el contribuyente lo supo y empezó a presentar declaraciones en ceros, ¿no? Posteriormente la autoridad identifica esta mala práctica y empieza a modificar y a mejorar sus técnicas para fiscalizar. Ya por ahí del año 2000, ¿qué será? 12, 2013 más o menos, ya con la gestión de... Hace 12 años. El presidente en ese turno, Enrique Peña Nieto, es quien prácticamente empieza a darle mayor auge a este tipo de fiscalización y empieza a tener un resultado como tal, en el cual empieza a tener un impacto importante en la recaudación. Al pasar de los años, hasta el 2024, el año pasado, pues se manejó como una recaudación sin precedentes. Ha ido en la tendencia en este crecimiento. La autoridad le es muy práctico el poder generar este tipo de recaudación. Claro. Se dice que entre cada peso que le pudiera invertir la autoridad, al final del día estará recaudando. En 2022 la estadística te manejaba 138 pesos, ha de estar como en 150, tal vez un poquito más. Mira, por cada peso. Entonces quiere decir que es bueno. Bastante eficiente. Pero Aristóteles Núñez juega un factor importante con esto que estás comentando. En la administración de Peña Nieto, mi estimado amigo, Aristóteles Núñez sí se convence de que uno de los instrumentos de fiscalización precisamente es la información cruzada que puede llegar a tener el Servicio de Administración Tributaria en tiempo real, ¿no? Entonces, el jefe del Departamento del Servicio de Administración Tributaria en ese tiempo, Aristóteles Núñez, pues fortalece todas estas áreas, ¿no? Si mal no me equivoco, él empieza a reformar y empezamos a tener un auge más disciplinado, un mayor control a través del CFDI. Y pasamos del papel a lo tecnológico. Exactamente, entonces ya las cosas no eran en papel ni eran de esa manera, eran ahora ya por medios informáticos. Y lo pasan a ese esquema, ¿no? La modificación del papel a la tecnología. Pero fíjate que también se transforma el SAT de manera interna, justo lo que comentabas. En las áreas de auditoría, que es la que principal auditaba, como su nombre lo dice, pues es la que mandaba las cartas de invitación y tenía las facultades de comprobación que ya sabemos, y empezó a mandar cartas de invitación, pero después se involucra a recaudación, también a mandar cartas de invitación y a recaudar, o sea, no auditar, sino a invitar. Y por último también se incorpora el servicio al contribuyente. Entonces estamos hablando que las tres áreas ya no nada más una. Si bien es cierto, no fiscalizan en base a código, en base a facultades de comprobación, pero sí invitan y sí siembran ese temorcito al cliente, a nosotros mismos, todos somos contribuyentes, y te das cuenta que la forma de fiscalizar es más eficiente y mucho más barata de esa manera. Por eso el tema que tú mismo a desarrollar es poner la atención a estas invitaciones y que estas no las vemos como una simpleza, ¿no? Así que es una invitación. Sí, y justo al inicio, obviamente, como lo comentas, Armando,
en lo que la gente nos vamos adecuando a los contribuyentes, pues siempre vamos buscando la manera de poder darle un respiro a nosotros como asesores a los contribuyentes. Y hay contribuyentes o algún tipo de, no sé si les podemos llamar asesores, de poder darle vuelta de mala forma a este tipo de invitaciones. ¿Cómo es eso de mala forma? En el sentido de que al final del día lo que muchos hacían es no responder, le llamaban en el supuesto llamado a misa, que va quien quiere y todo eso. Y empieza la autoridad a poner ciertos candados para en el sentido no te hagas de la vista gorda ante estas invitaciones, que no es tan malo. Al final del día vamos a platicar sobre eso, que no es tan malo al que sea una invitación la primera instancia que te moleste la autoridad, para poder tú voltear a ver cuál es tu situación real ante... ¿Lo ves como una ventaja inclusive? Sí, yo la veo como una ventaja. Creo que un discurso de estoicismo, ¿no? Lo ves como una... Yo soy estoico. Y de hecho creo que es la práctica que el contribuyente ha ido tomando también como sacarle lo bueno ante esta situación. O sea, ya no tienes opción más que cumplir y cumplir de la mejor manera. Entonces, ha cambiado, como bien lo comenta Armando, la metodología, ha cambiado las tecnologías. Entonces, como la autoridad cada vez más demanda este tipo de cartas de invitación, porque tiene prácticamente toda la información, nada más está buscando que tú confirmes el error y de alguna manera te corrijas, pagues o bien lo que te resulte en ese sentido. Hay muchas herramientas en el mercado que también te van a permitir a ti poder facilitarte esta autoobservación, okay, y poder tener corrección. O sea, lo que estás diciendo es que básicamente esta carta de invitación identifica un posible error, identifica una posible incumplimiento por parte del contribuyente, pero lo que estás diciendo es que antes de que llegue la carta de invitación pueden existir herramientas o existen herramientas que te permitirían identificar cuál es tu situación. Sí, existen muchas herramientas, o sea, hay muchas software que te permiten hacerlo. Solamente el contribuyente muchas veces no cuenta con los tiempos, o más que el contribuyente, los encargados de las áreas contables. Pero realmente cualquier sistema contable te permite poder hacer tus propias revisiones. Anticiparte. De hecho, hay despachos como el de nosotros y otro tipo de firmas así que manejan un servicio adicional o un servicio en particular para poder fortalecer al contribuyente. Hay grandes empresas o grandes clientes que tienen, o contribuyentes que tienen sus áreas contables, pero muchas veces se te pueden viciar el ojo. Entonces necesitas ojos nuevos sin el afán de encontrar un error malicioso, sino un error humano, que claro, es lo que prácticamente el SAT identifica. O más que el SAT, tú mismo como contribuyente, cuando te toca revisarte, decir, creo que todo está bien, o por qué me están marcando estas diferencias. Entonces, tú lo que haces es identificar ese error, pero ya con una conciencia de que hay algo, puede haber algo malo. Pero si lo haces a simple vista, la experiencia que hemos llevado en el despacho, tanto para llevar contabilidades o revisar contabilidades, tu ojo te puede llegar a engañar, porque tú ya traes muchas prácticas desarrolladas. Un vicio. Entonces sí es bueno que puedas hacerte tú la posibilidad como contribuyente, pues, de servicios de algún otro especialista que te ayude a hacer este tipo de revisiones periódicas para ir disminuyendo este tipo de errores. Ok, Eric, fíjate que sucede algo y está abordando un tema interesante. Nos está básicamente llevando a la evolución en cuanto a las cartas de invitaciones. Y entonces, sí, recuerdo muy bien a Aristóteles Núñez y esta necesidad de implementar nuevos sistemas, fortalece el CFDI. Entonces, el CFDI, salvo tu mejor opinión, mi estimado amigo y presidente, el CFDI se vuelve un documento que lo diríamos en clase y lo diríamos ahí los alumnos que nos están siguiendo, lo diríamos que es el chismosito, el CFDI. ¿Puede ser así? ¿O sí? ¿Por qué se vuelve un instrumento
bastante fuerte en contra del contribuyente. Sí, definitivamente, como lo mencionas, México es uno de los países más avanzados en este tema de comprobantes fiscales digitales por internet, y desde las administraciones pasadas le han apostado mucho a esta cuestión digital, y no tanto de los sistemas electrónicos, sino como bien señalas en materia del CFDI. Okay. Y platicábamos cuando damos estos cursos o ahí en clase que el SAT tiene toda esta información, pero porque nosotros mismos se las damos a través de estos documentos electrónicos. Ahí no solo estamos diciendo qué vendemos, a quién le vendemos, si ya lo cobramos, si no lo hemos cobrado, qué gastamos. De hecho, ya se han de perder esas prácticas antiguas de que le digan al contribuyente, pide CFDI, hoy en su momento factura, pide CFDI de todo y ya después vemos cuál ocupamos o no, y no se puede eso precisamente por la digitalización de estos documentos, y pueden caer en un esquema de discrepancia fiscal, de tener tantísimos gastos que le pidieron todo el mundo de sus familiares, amigos, y el SAT es muy fácil que hoy identifique cuánto ingreso facturaste, cuántas deducciones o gastos facturaste, y la diferencia, pues al tener una tipo pérdida, de mostrar más deducciones que ingresos, todo está en los CFDIs, pues caemos en este tipo de problemática llamada discrepancia fiscal. Sí, hoy en día todo versa sobre el CFDI, mucho cuidado al emitirlos, al recibirlos, al solicitarlos, el bien llenado de estos documentos. Ese es un tema, eso que acabas de decir es todo un tema. Fíjate, Eric, Armando, Ángel, que esto que estás comentando del CFDI no es menor. Si como lo estás exponiendo es el documento base con el que la autoridad va a llegar a lo que dice Ángel, que es este sistema, este monstruo creado a través de una base de datos, pues lo mínimo requerido para el contribuyente es que sepa cómo llenarlo. Sí, es que hay muchos errores al llenarlo. Se supone que en el CFDI le estás diciendo si estás obteniendo un ingreso, si es una deducción, un costo, un gasto, si ya lo Nota pagas. de crédito. Correcto, disminución de increíble. tus ingresos, si ya está pagado, si ya está cobrado. Y pues el SAT hoy en día, como bien lo señalas, con estas facultades de gestión que le han facilitado enormemente la recaudación, y por eso es que ha habido incrementos en la misma, incluso en pandemia que acaba de pasar, pues es por el uso de estos documentos electrónicos e información que nosotros mismos le damos con un clic. Entonces, pues no les digo a los alumnos, no se quejen cuando el SAT les anda mandando, oye, has facturado tanto y me declaraste tanto, si es información que nosotros mismos le estamos dando en estos documentos electrónicos llamados CFDIs. Pero a ver, ahí yo tendría una duda. En el análisis que consideraría yo viable hacer, es precisamente más que tener un escenario preventivo de no emitas el CFDI, no, es estar consciente de lo que estamos haciendo con el CFDI. Pero incluso esto me lleva a una reflexión anticipada con esto que dices. A ver, pareciera ser que este CFDI lo que va a lograr es que con el cúmulo de información que tiene, yo sepa cuál es la consecuencia que voy a asumir con ello. Porque decías ahorita, ponías su caso, decías, puede ser ingreso, puede ser un egreso, y PPD. Y Entonces, el tema de retenciones, ¿no? Las retenciones, Retenciones o de sea, salario, retenciones de IVA o de cualquier retención de honorarios, que luego las dejamos de lado, y luego las empresas o las empresas medianas o pequeñas, o micros, que es la mayoría, se abocan a ISR y al IVA, pero ¿dónde dejamos las demás retenciones, inclusive el impuesto sobre nómina? Y si estamos ya entendiendo de que las 4 autoridades ya están enlazadas y comparten información, Secretaría del Trabajo, SAT, IMSS, Infonavit, pues ya todos son cursos de información, entonces por eso las cartas de invitación hay que atenderlas de manera inmediata. claro, pero antes de llegar a la carta, este documento, mira, es un análisis muy general, pero al final del día tiene una lógica, una base lógica. Si tienes un CFDI y hay cajitas en el sistema, en el robot, y en el robot dice, este es ingreso, este es un gasto, este es un egreso, esto es... Evidentemente lo que le interesa a ese robot es saber, este contribuyente, cuántos CFDI por ingresos tiene, cuántos por gasto y cuánto por todo. Sí, pero yo nada más comento o añado. No solamente, y es correcto, el llenado, sino el uso que le das al CFDI. ¿A qué me quiero referir en el sentido? Si el documento es un PPD, un PUE, muchas veces estas capas... Aclárale a la audiencia que es un PPD o... Justo llegan por esto. Un PPD es cuando tú haces un pago, una sola, o sea, ya pagas la factura, una sola exhibición, ya está liquidado, ese es un PUE. El PPD va a ser aquel que vas a pagar de manera diferida.
Es decir, Eric y yo llegamos a un acuerdo, me da una factura y vamos a ir haciendo los pagos durante el periodo en el que él me vaya cumpliendo con lo acordado y yo voy cumpliendo con los pagos. En ese momento hago un complemento de pago y voy ejerciendo ese tipo de derogación. Entonces muchas veces la autoridad lo que está observando en este sentido es que en este ejemplo yo recibo la factura como PUE de Eric, yo todavía no la pago, pero ya la estoy acreditando. Ok. Ajá. Ya, entonces la autoridad te puede observar de ese lado. Otro ejemplo, es PUE, me da una factura PUE, pero no la pagué y la pagué el siguiente mes. Entonces la autoridad, al identificar que es una factura PUE, me está pidiendo a mí, voy a simplificar, en enero Eric me da una factura PUE, yo se la pago en marzo. Y que dicho sea de paso, quiere decir que para el SAT ya pagó. Desde el momento que se emitió la factura como PUE, ya está un impuesto por trasladarse, ya sea IVA o ya sea la cuestión del propio ISR en acumularse, y por lo tanto la autoridad llega y te observa en las cartas de impresión y dice, oye, ¿sabes qué? No me acumulaste este ingreso en enero. Entonces yo hice el pago hasta febrero o marzo, entonces la persona que recibió ese ingreso lo tuvo que haber acumulado pues en el periodo en el que lo recibió y no antes. Hablando en el caso de ISR para personas físicas o todos aquellos que estén bajo el flujo de efectivo, en el tema de IVA también. Entonces esta es una problemática que principalmente está observando la autoridad, y cuando te llega este tipo de situaciones pues lo tienes que aclarar. En el despacho de alguna manera hemos llevado a cabo este tipo de respuestas. La autoridad al parecer se ha quedado, porque le tienes que convencer, más que convencer, o en el convencimiento tienes que aportar la documental que pueda fortalecer pues, el argumento que estás dando. En el caso de que tendrías que presentar pues, parte de tus estados de cuenta, una conciliación bancaria, informando de que más que la forma o las características de la factura, pues lo que manda ahí es la cuestión del flujo del propio ingreso o del movimiento del recurso. Y eso es ese tipo de errores son los que realmente la autoridad ya se dio cuenta que están latentes y que prácticamente ellos inician a hacer este tipo de revisiones de 5 años atrás. O sea, si se dan cuenta, tu carta de invitación te va a llegar solicitando información de 2019, 2020, 2021. ¿Por qué tiene esa facultad la autoridad? Entonces tú, conforme a las adecuaciones que te va haciendo la autoridad año con año con sus reformas y sus estrategias de fiscalización, él lo que hace en ese sentido es irlo mejorando, pero a ti muchas veces te quiere aplicar esas mejoras que hizo en 2023 con un efecto de 2019. Claro, porque ya revisó la información y es lo que decía Eric. Eric dice, oye, si este documento que se llama CFDI se nutre de todos los elementos que la autoridad puede supervisar, pues es evidente que en un cruce de información, lo que dice Ángel, claro, nace patente, porque entonces sucede que pues hacen el match y no cuadra, dice Ángel. Ahorita nos va a platicar un par de casos que ha tocado vigilar. Pero entonces no le hace sentido, mi estimado Eric, mi estimado Armando, no le hace sentido a la autoridad que de repente con el manejo del CFDI, por el mal llenado de forma involuntaria o voluntaria como haya sido, pues de repente nos encontremos con estas discrepancias o estas diferencias, que discrepancia no lo llama así la autoridad técnicamente, pero es eso, al final del día. Al final del día me gustaría que nos dijeras, ¿qué viene en la carta de invitación? ¿Qué es lo que detecta la autoridad en estas famosas cartas de invitación? Sí, aquí lo que la autoridad te va a detectar son diferencias entre la información que recibe de ambos contribuyentes. Puede ser en el caso, hay cartas de invitaciones que te llegan por parte de IVA en la cuestión de las DIOT, entonces esta información la recaba pues, de tus clientes, ¿no? de tus proveedores. En el sentido de que cuando informas en la DIOT que Eric, yo le hice el pago de un IVA,
en el mismo ejemplo que lo voy a retomar, que yo lo hice en enero, o que yo lo pagué en febrero, entonces Eric lo está acumulando a lo mejor en otro mes, dependiendo si fue PU o fue PPD, la aplicación que él le haya dado. Entonces la autoridad dice, espérame, es que tú de lo que está reportado en la DIOT no es lo mismo que tienes en tus CFDIs, no va a ser porque yo me baso en el IVA conforme al artículo 5A en base al momento en el que fue cobrado. Entonces en ese momento es cuando yo voy a 5, nada más aclarando, artículo 5A de la ley del impuesto a la Así es. Entonces, en ese sentido, la autoridad identifica ese tipo de diferencias y qué es lo que tú tendrías que hacer de alguna manera, pues aclarar justo esto, que independientemente de que es muy posible que el cliente pudo haber hecho el acreditamiento de este IVA porque el documento ya sea PUE o PPD, es que eso depende mucho de las condiciones y del criterio de cada contribuyente, ¿no? Entonces, tú tienes que tener todo ese cuidado de saber informar a la autoridad que tú acumulaste ese ingreso, ese IVA, en el mes en el que lo cobraste y no posiblemente en el que fue emitido, y entonces desvirtuar este tipo de situaciones. Pero fíjate, Ángel, ahí entraría un tema, mi estimado Eric, porque entonces la autoridad, con estas discrepancias a las que va a detectar, ¿qué tanto le alcanza para determinar una diferencia de impuestos? ¿Será que este documento, porque vamos a entender, Armando, mi estimado Eric, esto, ¿cómo lo está planteando Ángel? Es transversal, dice, tú tienes un CFDI emitido en enero, si le pusiste PUE, quiere decir que lo cobraste. Si le pusiste PPD, quiere decir que lo vas a ir cobrando. Y lo que al PPD lo que le da la fecha cierta de cobro a la autoridad, pues es el complemento de pago. Pero en el PUE puede haber un tema. Pero entonces aquí nace una duda que ya se va un poco más a fondo. Te llega esta famosa carta de invitación que nos plantea Ángel, que es una invitación como un llamado a misa, que ahorita veremos que no es tan llamado a misa porque sí hay consecuencias. ¿Qué pasa? Es un elemento para que la autoridad pueda determinar formalmente, y repito, la pregunta es, formalmente, diferencias y por lo tanto un crédito fiscal. No, definitivamente no, porque tenemos que recordar un principio en el derecho fiscal que es la sustancia económica. Si bien es cierto, lo tomamos de normas de información financiera, lo que es la sustancia económica, en tema fiscal nos hace muchísima fuerza al momento de pagar nuestras contribuciones. Dice el artículo 2 de manera muy general del Código Fiscal de la Federación que las contribuciones e impuestos se causarán conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previsto en la norma. Sí, claro, y el hecho generador no es un CFDI, no es una emisión de una factura, no es decir, yo cobré. El hecho generador de una carga tributaria es que en el caso de IVA, cobrar. Y no importa que yo haya puesto PUE, mientras no cobro, no se convierte el hecho generador de la carga tributaria. Pero es que ese es el verdadero tema. Y lo saco a colación ahorita que me estoy escuchando nuestros afiliados, por ejemplo, ayer por falta de tiempo y demás, pero le quiero decir a un gran amigo, a Carlos Divela, ahorita se lo digo en público, que ayer hacía una preguntita ahí en el chat de afiliados, lo cual para todo esto es nuestra agrupación, resolver este tipo de dudas, y además hoy lo hago aquí en público en este programa, donde decía, oye, pues no puedo deducir un costo de ventas porque la factura no me la hicieron en diciembre y me la hicieron en enero. Pero yo le quiero preguntar cuándo fue la sustancia económica, cuándo vendió lo que algún día compró, aunque el CFDI venga después. Entonces, si bien es cierto el costo de lo vendido es una figura contable, no un CFDI fiscal que diga costo de lo vendido, claro, pero al final el costo se determina de la adquisición de mercancía parada por un CFDI que viene un mes después, claro, y se me haría imposible que no pueda deducir un costo de venta solo porque no trae un CFDI. Si bien es cierto, es un aspecto de forma el CFDI, un aspecto de un requisito formal, la sustancia económica es el hecho generador del tributo, el comprar, el cobrar, el costear, aunque después le demos la forma. Tú verás de saber mucho de eso, Armando, que son expertos abogados también, que hay jurisprudencias que dicen que prevalece siempre el fondo sobre la forma, ¿no? Entonces el hecho de, sí, es plata, es dolor de cabeza, tenerle que ir a aclarar, como dice Ángel, a la autoridad todas estas situaciones, porque la autoridad lo primero que tiene son estos documentos electrónicos. Pero hay que irnos, lo recomiendo, o así es deber ser,
primero la sustancia, el fondo, sobre la forma. Y a tu pregunta, amigo, pues no me puede constituir de manera formal y determinante la emisión de un CFDI que sea constitutiva de un crédito fiscal. Es que ese es el tema. Entonces, fíjate, Armando, qué es lo que sucede, porque aquí ya empezamos con la parte evolutiva del tema, que es, pasamos del tema del cumplimiento de las formalidades del CFDI al efecto fiscal que le pretende dar la autoridad. Fíjate, pero vuelvo al punto. Pasamos de la formalidad que tiene que cumplir el contador con el llenado del CFDI, y en su segundo momento es el efecto fiscal que le quiere dar la autoridad a ese CFDI, pero ya aquí repercute en la parte legal. Sí. Y es ahí donde yo te preguntaría. Entonces, en la parte legal... Y en ese sentido también tomamos en cuenta, regresando a los comentarios de acá, que en ocasiones que hacen el CFDI no es un contador. Es una persona que trabaja en la empresa y que le encomiendan hacer las facturas. Y esa persona no tiene la preparación ni tiene el perfil. ¿Y qué sucede en ese sentido? Tampoco hay alguien que lo vigile. ¿Y qué pasa cuando una persona hace facturas y de repente le piden que las cancelen si no las pagan? Pero no las cancelan, las dejan ahí o las duplican. Y hablamos en temas, a lo mejor en constructoras, que son los temas más caros y de mayor importancia, que también tienen sus chistecitos, hacer un complemento de pago y con las amortizaciones y demás que llevan ese tipo de empresas, que en ocasiones te dicen, ¿sabes qué? Si no me repites ese comprobante, en este mes no te lo pago. Pues más, drástico. Era en diciembre, vuelven a pedir, ahora en este año, 2025, si no te lo pago. Y hablamos en construcción de millones de pesos, ¿no? Y si no tienes la probidad de cancelar el anterior que ha pasado, o si no tienes también la probidad de revisar ¿qué va a pasar con tu coeficiente de utilidad? Ya las dejaste. Ya dejaste las facturas para efectos de ISR, personas morales. Y se te va a incrementar tu coeficiente. Entonces son temas importantes que en ocasiones no llevamos sus controles. Entonces, esos controles antes de entrar a vender la carta, pues tendrías que establecer los controles que tú comentas que llevas en tu despacho para verificar el efectivo cumplimiento de esos CFDIs. Pero el efecto fiscal que tiene, aparte, es importante. Es importante, lo puedes aclarar, pero por ejemplo lo aclaras en un sentido, en la materia que comentaba Eric. ¿Qué pasa? Es un PUE, lo estamos hablando de personas físicas, es para efectos de IVA, no está cobrado, pero ¿qué pasa con ese R? Ya está expedido, se acumulan los ya se acumula. Claro. ¿No? Entonces tenemos que cuidar los dos efectos. Si una nómina está mal timbrada y no la cancelaste, la duplicaste, ahí se te quedó la retención puesta, ¿no? Y los demás comprobantes. Entonces, y ya el efecto jurídico, el efecto fiscal que tiene es que en base a eso te van a determinar, porque ya te pueden invitar a que pagues una cantidad cierta. Y antes, ¿sabes qué? Siento que hay ciertas diferencias. No, ya te dicen, ¿sabes qué? Debes tanto. Y ya te obligan a que tocas tu complementaria y tú pagues. Pero tampoco tienes la certeza de los números que tiene la autoridad, porque pueden estar equivocados, ¿no? Pueden estar, claro. No pueden estar correctos. No tienes tu control interno, y tú en base a eso ya puedes modificar. Pero entonces amarras las tres áreas de la empresa, lo que es lo aparte, y a nuestro foro que nos está inclusive ya preguntando, ahorita le cedo el micrófono a Eric para que nos lea una pregunta, pero estás vinculando las diferentes áreas de la empresa, lo que expone Ángel, Eric, Armando, está vinculado, y eso es lo que hace atractivo este tipo de atención a estas cartas de invitación. Fíjate, estás vinculando la parte operativa de la empresa con la emisión de un CFDI, la parte contable con el registro de la contabilidad de la operación que se llevó a cabo, y la visión que tiene la autoridad respecto a la operación y por lo tanto la exigencia de la diferencia. Y en la parte legal estamos sumando los elementos que van a acompañar a esta operación. Y estos, señores, permítanlo expresar de esta manera para la mesa, abre un tema bastante complejo que pareciera una llamada misa, que no lo es. Es una facultad bastante interesante. Por ahí ibas a darle lectura a una pregunta, amigo. Sí, por acá nuestros seguidores, dice Guadalupe Llamas, ¿qué pasa en el caso de las comisiones bancarias que en general emiten la factura el primer día del mes siguiente, pero te lo cobran, te lo cargan de tu estado de cuenta el último día del mes? Ahí el CFDI no se emitió en el mes de egreso. Entonces, bueno, ahí precisamente lo que comentábamos, finalmente el cargo, el gasto, la salida, el efectivo,
el flujo fue en el mes en que fue cargado en el banco, ahí debería de estarse acreditando, deduciendo este gasto de la comisión bancaria y no en el mes siguiente en que el banco está otorgando el CFDI, ¿no? Entonces, y vamos a tener una problemática en la emisión del CFDI. y van a llegar seguramente estas diferencias, quizás el SAT diga muy poquito, ¿no? Pero al final va a haber esta diferencia entre lo que realmente estoy declarando por sustancia económica, por el momento en que se genera el hecho generador del tributo y cuando se emite el CFDI en el caso del banco, ¿no? Así es. Entonces lo que hay que hacer, vuelvo a insistir, irnos al fondo, a cuándo fue realmente la operación, cuándo fue el hecho generador, Así es. a sabiendas de que el SAT en esta facultad de gestión al ratito me manda este llamado a misa que quiero comentar, como bien lo dices, Fer, yo sí les digo a mis alumnos este llamadito a misa, háganle caso, si escuchan el sonidito de la campana a través del SAT, a través de esta carta de invitación, Vamos a ver de qué se trata. vayan a ver de qué se trata, limpiar un poquito los pecados, porque algo ha encontrado, y Claro. es un buen momento para ir a depurar el Y- pecado, ya CFDIs mal hechos, confesarse. Es el Sí. llamado a misa, pero qué bien lo planteaste. Sí. Me gustó la forma en cómo lo hilaste en este punto, fíjate. Porque entonces, Ángel, viene una situación con el llamado a misa, con esta carta de invitación. Y la carta de invitación resulta ser que es un documento donde te están poniendo en evidencia estas incongruencias. No llamemos que es práctica evasiva ni nada, simplemente una incongruencia, hay algo que no le coincide al robot y este robot está generando esta carta de invitación, ¿no? A mí me gustaría que nos comentes la formalidad o la forma en que de repente se sugiere que se lleguen a hacer las aclaraciones. Porque desde mi punto de vista, lo que he observado en estas cartas de invitación es que todas alcanzan a aclararse en la mayor parte de las ocasiones. ¿Cuál es la mecánica que has utilizado para esta situación? Porque es el tip que necesitamos. Sí, justo con lo que comenta Eric, es esta parte. Muchas veces la falla pudiese ser en el sentido de que... ¿Me toca? El que pregunta, pero le toca. Ajá, ¿puede ser qué? Puede ser en el sentido de que justo es cuestión de la sustancia más que de la forma. Y es hacer eso, aclararle a la autoridad, que es lo que comentamos hace un rato. Presentarle las pruebas suficientes, estados de cuenta, contabilidades, los elementos que tú consideres que puedan ser de aclaración para la autoridad. Entonces, esa es la chamba ahí de alguna manera. No, pero a mí me gusta mucho cómo de repente armas el tema, porque lo que me ha tocado ver, y permítame dominar lo que he visto, es que de repente haces conciliaciones. Sí, Descargas la información del PPD, los PUE y bancos, que muchos de repente no se meten a bancos porque dicen, no, pues bueno, y haces como un cruce con tus papeles de trabajo. Eso es lo que a mí me ha sorprendido de la forma en que lo ibas a atender. Pero también cuando tienes PUEs, de repente pues te ahorras una descarga porque no hay PPD, pero te metes a bancos directamente y logras hacer la aclaración, armas tu papel de trabajo que aclare. Sí, mira, fíjate, aquí lo que necesitas, vuelvo a hacer hincapié, es tener justo como comentas, toda esa información trabajada, acompañarla en lo posible de pólizas o contabilidad que tengas elaborada. Esto a manera de poderle explicar a la autoridad cuál es la mecánica y cómo lo está soportando. Pero aunado a esto, pues obviamente debe tener una base legal en la cual te tengas que apoyar, ya sea en las normas de información financiera, ya sea en la cuestión de las leyes que regulen, ya sea el ISR o IVA. Entonces tú dándole todo ese peso a la autoridad, pues al final del día le vas a hacer ver que no es una cuestión evasiva, no es una cuestión de error meramente, es una cuestión pues de que los propios sistemas de repente no te dejan hacer en ocasiones también algún Claro. tipo de situaciones y que te hacen brincar hacia este lado. Y esos errores que se van dando muchas veces también son causados por las propias dinámicas que vas teniendo con tus clientes, como comentaba Armando. Hay empresas, hay contribuyentes que trabajan a gobierno o que trabajan a la parte privada, que tienen ciertas políticas de a mí necesito la factura que sea PUE y te voy a pagar en 30 días o en 60 días.
pues muchas veces tú ante la cuestión de poder Vender, vender, te tienes que apegar a estas situaciones. Obviamente, ¿cómo vas minimizando esto ante la autoridad, viendo que no son prácticas evasivas? Pues obviamente teniendo manuales de procedimientos, teniendo todo documentado de que así se hace. Y no es una cuestión de que me la estoy en este mes sí, en este mes no. O sea, es tener mucho... Demuestras que es constante. Amigo, ¿tú consideras el criterio tuyo que un contrato, llámese de suministro, un correo electrónico, donde el cliente te dice, oye, también dame la cura, aunque te tenga que pagar en 60 días? A todas luces sabemos que va a haber una inconsistencia, porque aún así la resolución miscelánea nos da la posible facilidad de que emitas el CFDI, si no te lo pagan al momento no importa, ponle pues de una vez, pero con la condición de que te lo paguen al final de mes. No cumplimos ni con la característica de que me la pagan al momento, y estamos conscientes desde un inicio que no me la van a pagar, estamos al final de mes. Pero en un correo, en un contrato mercantil, dice el cliente, pues mi política en materia de comprobante es que me la des con FUE, como dice Fer, aunque sé que te lo voy a pagar 60 días después. ¿Crees que ante el SAT este contrato, este correo, sea un elemento probatorio para decir, pues tú dices que yo te voy a pagar el IVA a tal fecha, pero nunca lo cobré 2 meses después, y el IVA te lo tengo que pagar hasta que lo cobré, no cuando hice mi documentación, mi CFDI, pero porque el cliente así me lo solicitó? ¿Crees que ante una aclaración de este tipo, de estas cartas de invitaciones, eso prospere? No solo creo, amigo, fíjate que hemos tenido la oportunidad de poder defender de esta manera algún tipo de cartas de invitación, con este tipo de argumentos, con este tipo de elementos. Te pongo el ejemplo de clientes que, insisto, que le han trabajado a gobierno, y gobierno te hace esta situación, te dice, dame el PUE porque el programa así lo regula. Correcto. Entonces, yo te pago 60 y hasta 90 días después está el problema, como bien lo comentaba también hace rato Armando, cuando ya te brinca de ejercicio fiscal. Peor aún. Pero al final del día, si tú tienes estos elementos y aclaras en las reglas de operación del recurso, lo dice, el proveedor lo argumenta que son sus políticas internas, claro, y lo tiene documentado. Claro. Al final del día, nosotros lo hemos presentado en estas cartas de invitación y hasta en algunas revisiones ya. Auditorías, y nos las han dado por buenas. Sí, claro, auditorías muy complejas. Son elementos, no quiero decir que es lo único que te va a facilitar, son elementos que te van a servir. Pero confirma lo que hemos estado comentando, que ante la realidad económica, de cuándo realmente cobraste a cuándo emitiste el CFDI, sigue prevaleciendo el fondo sobre la forma, ¿no? Es correcto. Sí, claro. Es correcto. Claro. Pero aquí llama la atención, mi estimado Armando, algo bastante complejo, porque entonces resulta ser que surge la pregunta del contribuyente, ¿no? Del empresario y del contador del empresario, de la empresa, que dice, pues entonces, ¿para qué los atiendo, no? ¿Para qué atiendo si al final del día de forma? Porque así llegan los comentarios, no sé si en sus despachos les llegue el comentario, pero en el despacho nos llegan a decir de repente, ¿sabe qué, abogado o contador? La verdad, pues, ¿para qué lo atendemos? No, nuestra política en el despacho es, ve y atiéndelo. ¿Qué opinarías, estimado Armando, respecto de que si no atiendes estas cartas de invitación pudiera haber una consecuencia? ¿Conoces alguna consecuencia jurídica que pudiera suceder? Claro, por supuesto. Mira, fíjate, ¿qué pasa con esos cruces de información? Que la autoridad maneja toda la información que te puedas imaginar. Si atiendes la carta de invitación, si te acercas, te van a dar y te van a informar por qué lado va. Si te llega un correo de que es una declaración, pues presenta la declaración. Ahora, el tema, ¿qué pasa? Vigilancias profundas, que es el tema de BOGA, que es donde se dedican a recaudar, y ellos ya tienen el expediente de todas sus operaciones, todos sus movimientos, y pues hay que atenderlas, porque ahí de entrada, si no acudes a la cita, te van a cancelar los sellos, los van a suspender los sellos. Y posteriormente, en ese sentido, si sigues sin atenderlos, te cancelan los sellos de manera definitiva, que es el 17H bis y el 17H, claro. Pero, ¿qué sucede ahí? Si la autoridad tiene la certeza, porque ya tiene toda la información, que hay contribuciones suficientes y que vale la pena iniciar una facultad de comprobación como una revisión electrónica, una de gabinete o cualquier otra en base al 42,
ahí ya viene lo importante. Y la puedes evitar teniendo la carta desde un principio. Porque también hay temas que son totalmente declarables, que comentaba la compañera hace rato. Pues tenemos un plazo para expedir el CFDI. Claro. Si cierras el mes, tú no sabes hasta las 12 de la noche qué operación va a entrar en el caso de bancos y qué retenciones va a haber de cada depósito. Entonces tiene que cerrarse el mes. El CFDI va a traer la fecha de un mes posterior. Pero esos son el tipo de las aclaraciones que se pueden hacer en las cartas de invitación. Otro tema muy conocido y similar a este son las retenciones. Claro. Tú expides un CFDI con retención de IVA y te lo pagan en el siguiente mes y tú lo puedes acreditar hasta el otro mes. Entonces puede pasar 2 meses entre que te lo pagan, entre que lo expides, te lo pagan Y lo acreditas. y tú lo acreditas. Wow. Nunca va a cuadrar en ese sentido las retenciones de IVA. Por eso los papeles de trabajo. Por eso los papeles de trabajo que hace Ángel de manera correcta y en ese sentido poder aclarar las cartas de invitación. Claro, pero fíjate que esto, mi estimado Armando, lleva una pregunta y que quiero compartirla para todos. Nos lo pregunta María Ugalde. Fíjense, ella dice, buenas tardes, ¿cómo podemos lograr que el monto coincida con las diferentes ocasiones que muestra la página del SAT? Es decir, que los datos sean iguales en la descarga masiva, metadata, visores de ingresos, declaraciones en el prellenado, etcétera. ¿Cómo lo hemos atendido esta parte? Hay una discrepancia. ¿Cómo se atiende? No coincide la información. Yo sugeriría que no coincide porque hay que ver qué es PUE, qué es PPD, cuáles son complementos de pago. No sé, mira, hay agencias que... Mira, aquí en ese tema hay que irnos a la base. La primera situación, ¿qué tiene la autoridad en sus bases de datos? La expedición de un CFDI y lo que entrega la información de un CFDI. ¿Qué no tiene a la mano? Bancos. Claro. Bancos lo tienes tú. Si te llega a revisar una facultad de comprobación, no puedes poner y pedir información a la Comisión Nacional Bancaria. Entonces tú le dirías a María Ugalde que la forma en que le va a coincidir esta información de descarga masiva tiene que conciliar con bancos. Exactamente. Okay. Y el resultado que tengas, si está bien conciliado, pues no te preocupes, no vas a aclararlo. Aclaras entonces, Ángel, aclararía esta María Ugalde, aclararía lo que viene siendo el PPD contra sus complementos de pago y también el PUE contra lo efectivamente cobrado. De tener un papel de trabajo que le permita hacer el cruce de que CFDI ya cumplió el 100% de pago contra el PUE 100% de pago. Sí, mira, es justo lo que platicamos. No es tan solo el tema de la emisión, sino de cómo vas a aplicar tú esa documentación, esa información, principalmente en el tema de los PPDs. Si tú estás aplicando un PPD, sea cual sea un ingreso, sea un egreso, que cuente con su complemento de pago. Al no contar con el complemento de pago, pues obviamente la deducción pues va a estar a criterio de la autoridad. Y es mucho lo que también ha pasado. Los contribuyentes, al tener su PPD, muchos no se enfocan en buscar o conciliar que exista un complemento de pago. Okay. Entonces es ese trabajo interno que va desgastando al contribuyente, porque ahorita solo estamos hablando del tema de facturas. Entonces, y como decía Armando, hay muchas veces que la gente ni siquiera tiene el perfil contable, y que creo que es necesario que el contribuyente en las empresas inviertan a la capacitación de la persona que está al mando de las facturas, claro, en ese sentido, porque si no... Bueno, y ahí pues vale la publicidad. Cabe decir que en el caso de AFEC, pues evidentemente se están perfilando ciertos cursos que tengan que ver precisamente con la emisión, pero prácticos. Aquí lo interesante es lo práctico. Respecto al llenado y cumplimiento de los CFDI, AFEC va un poco a la vanguardia en ese aspecto, pero ya lo platicaremos. Entonces, sí es fundamental esto que tú me estás comentando, ¿no? Entonces, a María Ugalde le diríamos conciliaciones, papeles de trabajo, PUE, PPD, complementos de pago, y con eso cierras y te tiene que cuadrar. Si aún así prevalece la diferencia, puede ser que la autoridad haya retomado PPDs de ejercicios o de momentos anteriores o periodos anteriores, para no ejercicios, periodos anteriores. Y súmale también, rescatando igual el comentario que hizo Armando hace un rato, el tema de, si yo ya
cancelé. Tenemos sistemas de facturación. Yo al sistema le digo, cancelame esta factura. Y no me doy cuenta que por alguna intermitencia de la plataforma, que ha habido muchos últimamente en la cuestión del SAT, en las plataformas del SAT, no se procesa en la página del SAT, pues tú te quedas con un documento que tu sistema te dio pero que no fue procesado. ¿Llega a haber ese tipo de errores? Sí los llega a haber. No son muy comunes porque cada vez están más sofisticados este tipo de plataformas, pero es parte. Entonces tienes que ver que cuentes con tus complementos de pago, tus PPDs en el momento, que tus cancelaciones realmente estén canceladas. Exacto, no nada más el envío y suponer que ya. Descargar lo que es tu acuse de cancelación que ya te dio la autoridad, no nada más el envío, sino rescatar y recuperar. Y todo eso meterlo dentro integrarlo de tu expediente, porque al final del día son elementos que te van a hacer. Wow. Yo creo que esa respuesta está completa, pero tenemos una pregunta, ¿verdad? Tenemos una pregunta aquí de los que nos ven en Facebook. Huitlagua Calderón Valle, saludos, por cierto, mi alumno. Buenas noches. ¿Qué implicaciones fiscales tiene la omisión o incorrecta emisión de un CFDI? Si son implicaciones legales, y ya abordamos un par de temas. O sea, puede haber un riesgo para quien le da efectos fiscales. Yo ahí partiría. Sí, voy cerrando cómo está. O sea, el emisor tiene una responsabilidad que es precisamente de acuerdo al 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. El que emite tiene que cumplir con los requisitos de emisión. Es decir, no, para que sepas cómo funciona tu CFDI en emisión, tienes que remitirte, Huitlagua, te tendrías que remitir a lo que viene siendo la versión del CFDI, que es el 4.0 el que rige actualmente. Adicionalmente, tienes que considerar que en ese CFDI le vas a incluir lo que en algunos casos te describe la resolución de miscelánea fiscal. Tú como emisor, si emites mal un CFDI, corres el riesgo de una multa, porque lo prevé el Código Fiscal de la Federación, ahí por los artículos 70 y tantos, lo prevé. De tal manera que el emisor tiene la obligación de ceñirse a la receta dada por la autoridad en el 29A y en la versión 4.0 del CFDI. Y adicionalmente en la parte legal, ojo, que aquí hay un tema interesantísimo. El que le da efectos fiscales al CFDI está obligado, y el que consume está obligado a pedir la emisión del CFDI. Una reforma del 2014, más o menos, no 2022, y de repente sucede algo, que el receptor de la emisión del CFDI está obligado también a ver que se cumpla con las características para que le pueda dar efectos fiscales. Entonces tienes dos consecuencias, al emisor y al receptor del CFDI. Lo que busca la autoridad con esta intención, de hecho la exposición de motivos en la reforma de líquidos, tiene que ver con la intención que es anula el CFDI, pero curiosamente si le dejas la carga al que lo emitió por el IVA y impuesto sobre la renta, pero le eliminas la deducción al que le dio la deducción fiscal. Y ahí hay un tema de debate que seguramente lo analizaremos con mucha prontitud, que es ¿y qué pasa entonces? Si el que canceló el CFDI lo acumula y IVA y renta, ¿qué pasa con el que no puede deducir? Ya no hay dualidad, ya no hay equilibrio fiscal, ya no hay una simetría fiscal. Hacen otro comentario, Violeta, saludos, qué bueno que nos sigues como siempre. Conciliar complementos de pago en ocasiones resulta inviable por el volumen de operaciones de las empresas. Adicional viene a la mesa nuevamente lo que ya habían comentado. Muchas de las veces las personas que elaboran los CFDIs no son expertos en el tratamiento de los mismos. Hay muchos factores por los cuales no va a ser posible tener la información cuadrada al 100% si nos basamos solo en CFDIs. Y pues lo que platicamos hace un rato, ¿no? Que finalmente es un requisito de forma, si bien es cierto está en el 29 del código, la emisión de estos mismos comprobantes, en resolución miscelánea, anexo 20, viene todo lo que es las características, sí, claro, requisitos. Creo que deberíamos, sin que suene a justificación, estar tranquilos los contadores, los empresarios, que lleven la contabilidad en base a normas de información financiera, en base a las operaciones reales, en base a la sustancia económica, y si bien es cierto, hacer un énfasis en que debemos de trabajar mucho en el buen llenado de los CFDIs, pues eso pasa, a mi juicio, a una cuestión de
de forma y no de fondo, ¿no? Pero bueno, lo ideal sería que tal cual todas las operaciones amparadas en el CFDI coincidan con la sustancia económica, con la operación real, Claro. con el buen llenado de los comprobantes fiscales digitales. Y ahí estaríamos, digamos que si indica para efectos de IVA, nos lo puedes defender, ¿no? Porque es flujo de efectivo y se lo puede encontrar lo que está el estado de cuenta, ¿no? Pero ¿qué pasa con renta para personas morales? Acumula. Ya se va a acumular, se va a cargar en el prellenado de las declaraciones. Por supuesto, ¿no? acumula. Ahí ya tenemos un efecto de fondo fiscal inmediato, ¿no? Y que inclusive te afecta la inclusión. Al menos que decíamos, manejes una nota de crédito. Sí, exactamente. El complemento de pagos, hablamos de IVA y demás, ¿no? La verdad que yo recomendé establecer controles. Si hablamos que el flujo son de muchas operaciones, esta empresa tiene la posibilidad de a lo mejor contratar una persona que auxilie esa revisión de las personas que nos comprobantes, ¿no? Hacer cruces de información internos, ¿no? Por supuesto. Informes cruzados, ¿no? No, definitivamente hay que le exponía esa parte, ¿no? La parte necesidad. interna, y en ocasiones, en algunos clientes hemos reconocido que pues, cada semana revisa las facturas emitidas. Tienes la memoria corta, haz una junta con tu personal o el encargado de áreas, si el socio o el dueño no está tanto en el extranjero como siempre y demás, y revisa, oye, estas facturas, ¿qué sucede? No, ¿sabes qué? Ya se dejó de cancelar, no se canceló. Nos hicieron un pago adicional, falta un complemento de pago. Claro. Y esas situaciones no dejarlas al mes, porque al mes no le podemos hacer nada, ¿no? O hacer los precierres también. Un precierre para ver qué podemos corregir antes de que ya no esté cerrado y ya no podamos hacer Bueno, nada. Ángel tiene una recomendación siempre que va precisamente con los manejos de CFDI. Sí. Haces un precierre y haces una determinación o una evaluación. Cuéntanos cómo lo has propuesto. Sí, nada más también quiero, en relación al comentario que hicieron este último en Facebook, sí, se entiende, es meramente imposible, sobre todo se hace muy complejo. En el despacho tenemos un contador que es muy conocedor también del tema de sistemas. Entonces ha implementado papeles de trabajo que de alguna manera te permiten, te pueden llegar a facilitar este tipo de actividades. ¿En dónde se nos empezaba a nosotros a complicar el momento de estar implementando estas hojas de cálculo? En aquellos PPDs que ya tenían 2, 3 o más complementos de pago, porque obviamente es muy complejo darle ciertas indicaciones. Entonces sí tiene razón la contadora en el sentido de que se hace complicado, casi al punto de imposibilitado, porque muchas veces al conocimiento que tenemos como contadores o fiscalistas, pues ya tienes que llegarte más allá hasta de un ingeniero en sistemas que te pueda presentar un papel de trabajo que te pueda ayudar a facilitar esto, porque si no es muchísima talacha. Hay clientes que hemos llegado a tener que facturan entre 300 y 400 o 500 facturas en un día. Entonces, En un día. ¿Y 6 sucursales? En un día. Y esa práctica está increíble, pero fíjense que ahí te voy a hacer, ahora sí que le voy a hacer publicidad anticipada a mi estimado Eric con tu proceso. Ángel tiene unos papeles de trabajo en Excel bastante interesantes y le hemos pedido encarecidamente a Ángel que dé cursos de Excel para que haga más ágil el manejo de la información procesada en Excel y que es compatible con Compact o con otros sistemas que se llegan a manejar. Y la verdad, quiero externarlo así, no es porque sea mi hermano, sino que en el aspecto de la simplificación que realiza con el manejo del Excel es increíble. ¿Te ahorras cuántas horas de trabajo? ¿Qué será? ¿Qué te horas? Sí, finalmente todas estas herramientas, ¿no? Fíjate que tenemos una pregunta de alguien más. Y me gustaría externarla porque está interesante. Es Guadalupe Llamas y pregunta lo siguiente. De hecho, hace un comentario, dice ella. Me ha pasado en una empresa que llevo, que es persona moral, al presentar el PP, siempre me da mayor el ingreso para ISR que lo que emito y lo punteo con el visor SAT, que es el mismo número de emitidas y no detecto dónde está la diferencia. Ya mandé un caso de aclaración y no me dan respuesta. Algo está fallando en su prellenado. ¿Qué me recomiendan hacer? Dice ella. Es decir, ella de repente pues sí tiene las emisiones y todo, pero hay una diferencia. ¿Qué pudiera estar pasando cuando es un PPD? Yo creo que en casos así ya tan
tan particulares y poco comunes, justo lo que ella trata de hacer o está proclamando que son las aclaraciones, acercarse a la autoridad, exponerle la situación y la autoridad tendrá a bien darte respuesta por medio del portal y tú tener esa documentación que te dé, esa respuesta que te dé como un elemento para... Y valdría la pena, estimada contadora amiga, que si llegaras a hacer la aclaración y tienes la respuesta, no la compartas, porque precisamente es algo atípico, algo que no hay respuesta en ley, no hay respuesta en regla, es algoritmos, es lo que está precargando la plataforma de los CFDIs emitidos. Tú los descargas en un Excel, en tu contabilidad, no te cuadra con lo que ya está precargado, pues es de sistema. Sí. O de lo contrario, la Prodecon, para que en todo caso sea una queja sistémica de que eso le puede suceder a cualquier contribuyente y el SAT haga lo propio para acomodar sus cuestiones. Puede ser un error del sistema, al final del día se puede aclarar. Ciertas intermitencias, si bien es sabido que hemos tenido muchísimas complejidades ahorita con la plataforma, justo porque viene ese proceso de fiscalización 2025, el SAT lo sigue trabajando internamente, a ellos les está funcionando mucho mejor el sistema que a nosotros y nos quedamos imposibilitados ante esta situación. Pero sí, al final del día nadie está, dicen los abogados, obligado a lo imposible, ¿no? Y al final del día esta es una imposibilidad que nos comentas en ese punto. Así es. Fíjense, señores, que realmente es un tema bastante interesante. Si me lo permiten, quiero hacer un par de comentarios al respecto de este tema, porque tiene que ver precisamente con la dinámica que tiene la carta de invitación, ¿no? La primera recomendación que me atrevería a decir es atiendan la carta de invitación. ¿Hay elementos para poderla desvirtuar? Sí hay elementos. Los elementos lo tiene el propio contador y la propia operación de la empresa. Primera recomendación es siempre atiendan, porque si no corremos el riesgo de que nos apliquen el 17H bis, que es la suspensión temporal del certificado de sello digital, y en un momento determinado, como lo decía Armando, la cancelación definitiva a través del 17 del código H del código fiscal de la Federación. Evitemos eso, podamos tener mejores elementos de nuestra contabilidad desde la emisión del CFDI. Nos decantamos a la información muy compartida al CFDI, y esto nos da pauta a que aprendamos emisión por ingresos, deducción por egresos, que aprendamos a manejar las notas de crédito, cuáles son los efectos fiscales. Hay planificación en el aspecto de notas de crédito muy interesantes que nos ha tocado ver. Ahí tenemos un tema con inmuebles. Y señores, si me lo permiten de esta manera, creo que este tema da para más. Y seguramente, Eric, habrá algún tema de capacitación, habrá un tema de manejo de Exceles respecto de descarga masiva de información, porque la pregunta de la concurrencia siempre va en ese sentido. ¿Cómo logro desvirtuar este tema? Y por cierto, permítanme saludar a mi buen amigo Mario Mejía. Nos manda saludos a toda la mesa, pero en particular a ti, Ángel. Sé que te manda muchos. Mario Mejía, expresidente de esta AFEC, Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Muchas gracias. Pues señores, el tiempo como siempre, y en este 2025 creo que no va a ser la excepción, ya hizo su trabajo, sí. Ya cumplimos un rato debatiendo y platicando el tema, y pues me gustaría que le compartan a la audiencia sus conclusiones, y Eric, particularmente tu invitación para los programas que tenemos diseñados en AFEC, ¿no? Sí, muchísimas gracias, amigo Fernando. Bueno, pues la conclusión de este tema desde mi punto de vista es que, como bien lo están señalando, estas cartas de invitación realmente no las tomen como llamado a misa, háganle caso, hagan un autoanálisis. Ya les llegó el aviso, por algo les llegó, el SAT está detectando algo no consistente, no quiere decir que sea grave, no quiere decir que sea evasivo, ninguna otra cosa, simplemente por ahí algún olvido de no cancelación, un olvido de no timbrado, etcétera. Pues la sugerencia es que les hagan caso, ¿no? Y pues aprovecho el momento para nuevamente volver a saludar a todos nuestros afiliados, a todos nuestros amigos. Gracias por el acompañamiento en el 2024. Estaremos trabajando muy fuerte en este 2025. Ya iniciamos con algunos talleres y programas. La próxima semana vamos a tener un programa de lujo con 5 grandes expositores, que vamos a hablar de la resolución miscelánea fiscal 2025 el próximo 21
de enero. A los 8 días vamos a platicar por ahí de lo que son tópicos de integración salarial, ahorita con estas cuestiones del incremento al salario, factores de integración, etcétera. Y mañana tenemos la comisión de prevención del lavado de dinero, y bueno, por ahí tenemos ya algunos otros eventos de comisiones de impuestos internacionales, comercio exterior, finanzas y costos, el mando fiscalista, en fin, por ahí les vamos a estar pasando ya en los próximos días un calendario trimestral para empezar de todos los eventos técnicos que tenemos para ustedes en AFE, y próximamente también el 6 de febrero nuestro desayuno técnico mensual, donde tendremos grandes personalidades, por ahí se los vamos a mandar en el flyer. Mientras tanto, pues muchas gracias y gracias nuevamente por la invitación. Al contrario, mi estimado amigo Eric, presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Amigo Armando, conclusión. Bueno, como ya todos comentamos, atender la carta de invitación, hacerle caso y dejar evidencia que estuvo atendida para que no tome como una actitud que contraria a nuestro derecho de saber y de atenderlas para ver que nos están informando, ¿no? Siempre atender todo y dejar evidencia que estamos haciendo caso de autoridad y que no somos renuentes. Excelente, mi estimado amigo. Y nada más para que esta Guadalupe ahí esté al tanto, a Guadalupe Llamas, pues Violeta le está dando un tip, ¿no? De algo que le pasó similar para que pueda ella considerarlo al momento que determine este ejercicio que está planteando, ¿no? Okay. Pero ya le dio el tip, muy bien en ese aspecto. Y pues bueno, mi estimado Ángel, por favor. Sí, claro. Pues bueno, creo que es importante que se atiendan las cartas de impresión como lo han comentado. ¿Cuántas veces? Las veces que se ha solicitado. Cada que llegue. Cada que llegue, darle respuesta. Si se te pasó una, pues bueno, en la siguiente procura que no pase. Ante la práctica realmente hemos tenido casos que han dejado de darle respuesta a una carta de invitación y no ha pasado nada. No se confíen, pero en otros casos sí. En otros casos sí. El año pasado llevamos un asunto de alguien que le cancelaron. No, ni decimos. No vamos a decir. Pero sí, es importante que sí le des respuesta todas las veces que sean necesarias, que estemos no preocupados, sino más ocupados en la forma de voltear a ver nuestros contribuyentes, nuestras empresas, y saber implementar medios de revisión, autocontrol periódico, como ya lo dijo Armando. Tal vez en algunos casos tendrán que ser semanales, tal vez mensuales. Pareciera incremento de trabajo, a posibilidades se les invita que puedan allegarse de especialistas en materia para que puedan hacer este tipo de trabajos. Y es muy curioso porque muchas veces hemos ido todos evolucionando en este sentido, porque los contribuyentes muchas veces te esperabas, decías, hasta que llegue la auditoría yo veo cómo lo resuelvo y no sé. Hoy en día el contribuyente se ha hecho mucho más consciente y ha implementado mayor controles administrativos, y en ese sentido pues obviamente disminuye mucho más los riesgos de fiscalización por parte de las autoridades. Y justo es eso. Hagan sus revisiones periódicas, den respuesta a todas sus cartas de invitación y afílense a la fe. Estén actualizados constantemente. Es muy interesante el debate que se hace en los chats, donde siempre se aprende y se enriquece este tipo de dudas. Así es. Pues señores, y nada más para no dejar un último comentario que hacía ahí María Ugalde. Ugalde, yo te sugiero que la autoridad competente para este tipo de canal de aclaración que necesitas es definitivamente Prodecon. Todavía está vigente Prodecon. Veremos cuál es la evolución en este sexenio. Señores, como siempre, ha sido un verdadero placer poder estar con ustedes. Estén atentos a las invitaciones que hacemos desde AFEC con nuestro presidente Barberi. Dominó Fiscal, siguiente periodo también va a tener un poco más de actividad. Por ahí vamos a estar teniendo un poco más de programas. Y un especial agradecimiento a el restaurante El Caserío de Querétaro, que nos habilitó las instalaciones en esta ocasión. No se pierdan la delicia que es comer aquí. Hoy comimos un pescado a la sal, hemos comido lechón. Vaya, señores, lo mejor, comida española, un poco tropicalizada, les va a encantar. Señores, ha sido un verdadero placer. Nos vemos en la siguiente sesión. Tengan muy buena tarde y feliz año 2025. Hasta luego.